Vamos a abrir el texto bíblico, pero antes vamos a orar. Oh Padre querido, no queremos abrir la Biblia sin tener la seguridad que el mismo Espíritu que inspiró al escritor bíblico para escribir, venga en este momento a nuestro corazón, a nuestra mente e ilumine nuestro entendimiento para que tu palabra produzca frutos para vida eterna. Oh Señor, el corazón es un terreno. Algunos corazones son como la piedra, la palabra de Dios no entra. Otros corazones son como el terreno del camino, endurecido. Tantas veces la palabra llegó, pero no aceptaron y el corazón se endureció. Pero hay corazones sensibles, Señor. Y esta noche yo te suplico que tu Espíritu Santo ablande el corazón, ablande el terreno para que la palabra, la semilla de tu palabra produzca frutos para vida eterna. Sin embargo, antes de la lectura bíblica, te suplico por favor que tu mano maravillosa, cariñosa, poderosa, prodigiosa, milagrosa, toque la vida de tanta gente que está pasando por dificultades. En esta vida, Señor, a veces llega un momento en que uno humanamente no sabe qué hacer, no ve salida, está todo perdido. Mira para un lado, para otro lado, y entonces solo entra en pánico, en desesperación. Pero tú, Señor, puedes abrir los ojos de las personas para ver el camino, porque tú ya tienes la salida preparada para todo. Solo necesitamos que tu mano unja nuestros ojos para que veamos. Esta noche haz ese milagro, Señor. Manifiéstate todopoderoso en la vida de tanta gente que al recibir tu palabra en su corazón también está ansiosa de recibir tus promesas, el cumplimiento de tus promesas en su vida. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, mis amigos queridos, el texto para en este momento es Santiago capítulo 4, versículos 7 y 8. Someteos a Dios. Esta sería la fórmula para la victoria. Someteos a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Dos claves. Primero, quieres derrotar al enemigo, y el enemigo, tú sabes, cuando quiere derrotarte, no viene como enemigo, no viene como diablo. Vamos a en algunos momentos entrar a analizar cómo es que el diablo ataca. El diablo no viene con cara de diablo. Entonces, el enemigo viene a través del cigarro, de la bebida, de la promiscuidad. Para engañar a un hombre se viste de una mujer bonita, para engañar a una mujer se viste de un hombre bonito, se disfraza de sensaciones bonitas, de lo que sea. El diablo se disfraza de lo que sea para destruir tu vida, no viene como diablo. Pero entonces, ¿quieres derrotarlo? Bien, mira lo que dice el texto bíblico. Primero, sométete a Dios. Entrégate a Dios, ve a Dios, humíllate ante Dios. Y en segundo lugar, resiste al diablo. Quiere decir que hay lugar para la voluntad humana, pero la voluntad humana no sirve de nada si quieres derrotar al mal. Y tal vez en este momento yo estoy predicando a tanta gente que está enviciada, prisionera, esclava de algún vicio, de algún hábito, que sabes que ese hábito está destruyendo tu familia, tu hogar, tus valores, tus principios, pero no tienes fuerzas y te dices, ay Dios mío, ¿qué hago si no tengo fuerzas? Entonces aquí está el secreto, pues primero sométete a Dios, ve a Dios, entrégate a Dios y después resiste al diablo. Y sigo leyendo el versículo 8, dice, porque trata de explicar ahora el versículo 7. El versículo 7 dice, someteos a Dios, resistid al diablo, y el diablo huirá de vosotros. Ahora explica el versículo 8. ¿Cómo es someterse a Dios? Acercaos a Dios y Él se acercará de vosotros. Pecadores, limpiaos las manos. Esto es resistir al diablo. Vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Quiénes son esos de doble ánimo? De dos caras. ¿Qué caras? Una cara en la iglesia, todo bonito, santo ahí. Dicen que el mejor lugar para ser santo es el metro cuadrado donde está el púlpito. Cuando todos llegamos ahí, somos los más santos del mundo. Ahora, fuera del púlpito, ahí somos lo que en realidad somos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos aquí? ¿Qué es lo que necesitamos saber? Necesitamos entender
que el hombre de dos caras, de dos ánimos, es aquel que, no que sea un hipócrita miserable, no, sino que es un hombre que no puede doblegar sus pasiones, no puede doblegar sus tendencias en la casa, en la calle, da rienda suelta a sus pasiones. Ahora, en el púlpito o en la iglesia o delante de los hermanos, ahí parece bonito. Y tú sabes que hay mucha gente, y tal vez esté predicando para uno de ellos, que ya se hubiera bautizado, ya habría aceptado a Jesús, el mensaje, todo, si no fuera por causa del mal testimonio de muchos cristianos. Hay gente que me dice, pastor, yo me hubiera bautizado, pero un día vi a un hermano que estaba predicando bonito en la iglesia, lo vi en la calle haciendo cosas feas. Entonces, para ser un mentiroso, hipócrita como él, yo no quiero. Ahora yo te digo a ti, si ese es el argumento que estás usando para postergar tu decisión, no lo hagas, querido. Porque tú no vas a la iglesia por causa de los hombres. No confíes en los hombres. Inclusive la palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Ay de ti si tú vas a inspirar tu vida cristiana en las actitudes o en la conducta de las otras personas. Tú tienes que mirar a Jesús y seguir solamente a Jesucristo. Pero vuelvo a repetir, el mal testimonio de algunos miembros de iglesia no es porque sean malos, sino porque no pueden. Ellos quieren, cuando están solos lloran, se desesperan. Ay, Dios mío, ¿qué hago? ¿Cómo hago? No quiero vivir esta vida, una vida en la iglesia, otra vida afuera. Por favor, ayúdame. Bueno, al decir eso ya se están sometiendo a Dios. Y el consejo de Santiago es, pues, busca a Dios, entrégate a Dios, confiesa tus pecados a Dios, pide ayuda de Dios. Pero ese someterse a Dios no es solo un segundito, ay, Dios mío, ayúdame, ya me sometí a Dios. No. Ese someterse a Dios es que todos los días tienes que separar tiempo para estudiar la palabra de Dios con calma, digerir, alimentarte, pensar, reflexionar, meditar en el texto bíblico que acabas de leer. Y después orar, orar, orar. Cuando llega el momento de la tentación, en lugar de luchar para no caer en la tentación, lucha para no separarte de Dios. Habla con Dios, cuéntale a Él lo que está sucediendo en tu corazón, lo que sientes, las ganas que tienes de ir por los caminos del pecado. Eso es someterse a Dios. Y cuando tú todos los días separas tiempo para pasar con Dios, porque querido, si tienes tiempo para comer, si tienes tiempo para mirar televisión, para navegar en el internet, si tienes tiempo para pasear, tienes tiempo para ir al gimnasio y fortalecer el cuerpo, ¿por qué no puedes separar 15 minutitos diarios para estudiar la palabra de Dios, para someterte a Dios? Porque de eso no depende tu buen estado de cuerpo físico, sino depende tu salud espiritual, tu vida eterna. Entonces tienes que separar tiempo para comunicarte con Dios. Estás sometiéndote a Dios. Entonces cuando la tentación venga, va a ser mucho más fácil derrotarla. ¿Por qué? Porque ahora pues tu voluntad está fortalecida por la voluntad de Dios. Pero queridos, para entender cómo es fácil derrotar al diablo, necesitamos entender cómo es que el diablo engañó a la primera pareja, a Adán y Eva, en el jardín del Edén. Y vamos allá, en nuestra imaginación vamos al jardín del Edén. El diablo podía pasearse en el jardín del Edén por donde quería, para tentar a Adán y Eva. ¿Podía? Es una pregunta que te hago. ¿Podía? No podía. ¿Por qué? Dios no le permitió. Dios le permitió. ¿Y por qué Dios permitió que el diablo pudiese tentar a Adán y Eva? Porque Dios nos creó con el bendito don de la libertad. Libertad. ¿Tú sabes lo que es eso? Libre albedrío, libertad. ¿Sabes por qué? Pero es que Dios nos creó seres perfectos. Y para ser un ser perfecto, nosotros tendríamos la capacidad de decidir. Tendríamos que tener la capacidad de escoger, ser libres. Ahora, ¿cómo podríamos escoger entre el bien y el mal si solamente existiera bien? ¿Ah? Si Dios no permitiera que el diablo viniera y nos tentara, ¿cómo es que nosotros podríamos escoger? Nosotros serviríamos a Dios porque no había otro camino. Entonces no seríamos libres, seríamos esclavos del bien. Y Dios no quiere esclavos.
Dios quiere hijos libres. Por eso Dios le permitió al diablo que llegara al Edén. Dios le dijo a Adán y Eva cuando los creó: miren, hijos, hay un enemigo que va a tratar de destruir la vida de ustedes. Ahora, ese enemigo puede moverse por cualquier lugar. No puede moverse por cualquier lugar. Ese enemigo solo puede atacarlos a ustedes, llegar a ustedes, hablar con ustedes en el territorio de este árbol, de la ciencia del bien y del mal. Por lo tanto, queridos, si ustedes no quieren que el enemigo los agarre, no se acerquen de este árbol, porque el único lugar donde el diablo puede agarrarlos es aquí. Quédense lejos de este árbol. Y te digo una cosa, si Adán y Eva nunca se hubieran acercado del árbol, ellos nunca hubieran sido tentados. El diablo nunca los hubiera agarrado. Pero infelizmente, pues, Adán y Eva, primero ellos dos se separaron. Por eso Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que la mujer esté solo. Pero ellos se separaron. Y al separaron quedaron más frágiles víctimas del enemigo. Eva llegó cerca del árbol y cuando estaba ahí cerca del árbol oyó una voz que le decía: Eva, Eva. Ahora Eva comenzó a raciocinar. Esa voz no es la voz de Dios mi Padre, porque yo conozco la voz de Dios. Esa voz tampoco es la voz de Adán, mi esposo, porque yo conozco la voz de Adán. Ahora, si no es la voz de Dios y no es la voz de mi esposo, solo puede ser la voz del enemigo malo, del ángel malo, del diablo, que Dios ha dicho que quiere destruir mi vida. Entonces ella en su corazón pensó así: pobre diablo. De ahí viene la expresión pobre diablo. Bueno, estoy bromeando, ¿no? Pobre diablo. Él piensa que me va a engañar, pero yo ya lo descubrí. Yo ya sé que Él no es Dios, ya sé que no es Adán. Esa voz es del diablo. Ahora yo me voy a dar la vuelta y le voy a decir 4 verdades a ese diablo para que se vaya lejos de mí y nunca más vuelva. Y cuando ella se da vuelta para decirle las 4 verdades al diablo, no ve ningún diablo. Ve una serpiente comiendo una manzana. Y querido, hoy día la serpiente nos causa así como repulsión, qué asquerosa, ay, no quiero ver la serpiente. Pero la serpiente en el jardín del Edén era uno de los animales más bellos de la creación. En primer lugar, la serpiente no se arrastraba como hoy. La serpiente se arrastra como consecuencia de la maldición por causa del pecado. Pero antes la serpiente no se arrastraba, era un animal bellísimo, extraordinario. ¿Cómo andaba? No sé. La Biblia no me dice a mí escrito cómo andaba. El Espíritu de Profecía dice que volaba. Pero ¿cómo andaba? Yo no sé. Yo no puedo explicar lo que la Biblia no explica. Una cosa sé, se arrastra como consecuencia de la maldición del pecado. Entonces Eva se vuelve: voy a decirle 4 verdades para que el diablo se vaya, el diablo no me va a engañar. Pero el diablo no aparece con cara de diablo, porque el diablo no es tonto. Puede ser diablo, pero no es tonto. ¿Tú crees que cuando quiere destruir tu vida se va a presentar así? Hola María, ¿cómo estás? Hola Jorge, Josecito, ¿cómo estás? Mira, aquí yo soy el diablo, he venido a destruir tu vida. No, pues, el diablo no es tonto, porque sabe que si el diablo viene como diablo, tú sales disparado corriendo, no quieres saber nada. Entonces el diablo, como quiere engañarte, el arma principal en sus manos es la seducción. Él te va a seducir, te va a atraer disimuladamente y para destruir tu vida va a venir disfrazado. En el jardín del Edén se disfrazó de serpiente, el animal más bello de la creación. En el desierto, para tentar a Jesús, se disfrazó de ángel de luz. Para destruirte a ti se va a disfrazar de la sensación maravillosa que el alcohol te produce. Yo no sé si produce alguna sensación maravillosa, porque yo al día siguiente a todos los borrachos los veo: ay, me duele la cabeza, ay, no puedo, ay, yo no sé qué sensación maravillosa es esa. ¿Qué sensación maravillosa te da la droga? ¿Qué sensación maravillosa te da el cigarro si después tienes que morir con cáncer al pulmón?
Pero el ser humano pues es así. Después de la entrada del pecado, el ser humano está deteriorado, malogrado. Entonces el diablo viene a través de esas sensaciones maravillosas. Un minutito de placer para después arruinar el resto de tu vida. Un minuto de un momento de aparente felicidad para que después vivas lamentándote el resto de tu vida. El diablo es astuto, te va a seducir. Entonces viene como quien no quiere nada. A Eva se presentó. Oh, Eva, ¿cómo estás? Mira, Eva la miró. La serpiente está hablando. Las serpientes no hablan. ¿Y cómo está hablando? Y la serpiente, yo voy a imaginar un poco el diálogo. Esto no está escrito literalmente así como te lo estoy contando. El diablo estaba comiendo la manzana. La serpiente estaba comiendo la manzana. Y le dice Eva, así que Dios te ha dicho que no puedes acercarte a ningún árbol. Y Eva quiso defender a Dios. No, Dios no me ha dicho que no puedo tocar de ningún árbol. Me ha dicho que no puedo tocar solo de ese árbol. Y entonces el diablo le preguntó, ¿y por qué? Porque si toco de ese árbol me muero. Y el diablo le dijo, no morirás. Mírame, yo estoy comiendo el fruto de este árbol. ¿Me he muerto? No, al contrario, estoy hablando. Tú sabes que las serpientes no hablamos. ¿Y cómo estoy hablando? Es que comí de este árbol y yo soy animal. Ahora, si tú, ser humano, comes, si yo, siendo animal, estoy hablando, tú, ser humano, comes, te vas a volver como Dios. Y Dios no quiere que seas como Dios. Porque Dios hace lo que Él quiere. A Dios nadie le dice lo que tiene que hacer. Y si tú te vuelves como Dios, tú vas a hacer lo que quieras. Dios no tiene que decirte, no, ve por aquí, por allá. No, tú serás el Dios de tu propio destino. Y sabes que esa idea le fascinó a Eva. Le fascinó y dijo, oh, es verdad. Yo puedo hacer lo que quiero. Yo puedo escoger mi propio camino. Y comió. Y al instante perdió su inocencia, perdió la naturaleza santa y adquirió la tendencia pecaminosa. Y cuando se aproximó de su esposo, ya cuando Adán la vio, ya sabía que Eva ya no era la mujer inocente, pura, santa. Ahora era una mujer seductora, una mujer que vino a acabar con la vida de Adán. Ahora, ¿sabes que hay diferencia entre el pecado de Adán y Eva? Porque Eva fue engañada, pero Adán no. Adán, dice el Espíritu de Profecía, que cuando vio que Eva venía, ya sabía que su esposa había pecado. Pero entonces Adán pensó, ¿y ahora qué será de mí si Eva muere? Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Qué va a ser de mí solo? No, yo no puedo vivir sin Eva. Y entonces él decidió prácticamente suicidarse, o sea, decidió compartir su destino de muerte con la esposa, con Eva, y comió voluntariamente. Pero ¿qué hubiera pasado si Dios o si Adán no hubiera caído? Pues Eva hubiera salido del jardín, porque la paga del pecado es la muerte. Y tal vez, todo esto es imaginación mía, Dios le hubiera creado otra esposa para Adán. Y yo te digo una cosa, Jesucristo hubiera venido al mundo solamente para salvar a Eva, porque para Dios no hay multitudes, para Dios hay personas. En este momento, ¿tú crees que Dios está pensando, 40,000 personas están recibiendo el mensaje? No, Dios está a tu lado, mirando tu emoción, mirando tus reflexiones, observando lo que piensas, tus sentimientos. Dios te ama, querido. Tú eres precioso a los ojos de Dios. Entonces, de esta historia de Adán y Eva, nosotros sacamos la lección de cómo resistir al diablo. En primer lugar, no te acerques del territorio de la tentación. Eva nunca debería haberse acercado del árbol. Tú no te acerques del territorio de la tentación. ¿Qué territorio es la tentación? Ahora, si tú has bebido, si tú eras un ebrio que vivía constantemente bebiendo y ahora has decidido parar de beber y quieres mantener tu victoria sobre el pecado, pues ¿para qué te vas a ir al bar a visitar a tus amigos, todo el mundo bebiendo y tú ahí ¿qué? Queriendo probar que ahora ya no bebes? No, vas a caer. ¿Por qué? Porque te estás acercando al árbol. Si tú tenías amigos que te llevaban hacia el pecado,
¿Quieres seguir el consejo divino? No te acerques de los amigos que te conducen al pecado. Porque, mi querido, amigo no es el que te lleva al mal. No es el que te desafía para que hagas el mal. Ese no es amigo. Ese es instrumento del enemigo para destruir tu vida. Amigo es el que quiere tu bien. Amigo es el que quiere que tú crezcas. Amigo es el que desea tu salvación, no el que desea tu perdición. Entonces, cuando tú pierdes gente que solo te conducía al pecado, no estás perdiendo amigos. El amigo es como un hermano, da su vida por ti. Por eso Jesús dice, vosotros sois mis amigos. ¿Por qué? Porque Jesús dio su vida por nosotros. ¿Y cuándo somos sus amigos? Cuando le seguimos. No sigas las malas compañías. Entonces ya no debo hablar con ellos. No, pues querido, no te estoy diciendo no hables. Hola, ¿cómo estás? No, ven a tomar una cervecita. No, gracias, muchas gracias. Y no tengas muchas veces vergüenza o pena de decir, mira, yo no puedo beber más, no bebo más, yo soy un cristiano, le he entregado mi vida a Cristo. Porque cuando tú dices eso, estás confirmando la decisión que has hecho en tu corazón de seguir a Jesús, tú estás confirmándola en tu corazón. No tengas miedo de decir, no tengas vergüenza. Querido, porque una de las cosas que va a hacer el diablo es que tengas vergüenza, que los otros te llamen de hermano, ay hermanito, te has convertido, oh, ahora eres de la iglesia. Entonces tú vas a la iglesia con vergüenza de llevar la Biblia, con vergüenza que te digan hermano. No tengas vergüenza, el diablo va a usar todo eso para desanimarte. Entonces, primer secreto, sométete a Dios. Ahora, para resistir al diablo, primer paso, no te acerques del territorio de la tentación. Esa última bebida que tomaste ya se acabó, ya no tienes más ese ambiente. Ese último cigarro se acabó, esa última droga se acabó. Ese último encuentro ilegítimo se acabó. Ahora eres de Jesús, ahora le perteneces, ahora vas a caminar con Él. Y ahora viene el segundo consejo para resistir al diablo. Mira, cuando llega la hora de la tentación, ahí está el gran error de la mayoría. En lugar de someternos a Dios, en lugar de concentrarnos en hablar con Dios, en contarle a Dios, porque cuando llega la tentación, no tengas vergüenza de contarle a Dios, mira Señor, estoy con ganas de beber y me voy a ir a beber si tú no me ayudas, pero Señor, tú eres mi Dios, yo me someto a ti, yo quiero, habla, no dejes de hablar con Dios, aunque estés sintiendo ganas de ir al pecado, aunque tus pies estén encaminando hacia el pecado, tú habla con Dios. ¿Por qué? Porque te estás sometiendo a Dios. Pero ¿qué pasa? Cuando llega la hora de la tentación, en lugar de someternos a Dios, ¿qué hacemos? Comenzamos a resistir la tentación sin someternos a Dios. No voy a caer, voy a dominarme, ya he prometido, ya he decidido. Querido, todo lo que tú hayas prometido no vale de nada, porque tus fuerzas son fuerzas humanas. La fuerza humana lo único que puede hacer es disfrazar, aparentar, pero no vivir una vida de victoria completa. ¿Por qué? Porque Jesús, Él es el que tiene una voluntad santa. Tú eres un pobre pecador con tu voluntad pecaminosa. Con esta voluntad pecaminosa, tu fuerza de voluntad no vale para nada. Pero cuando tú te sometes a Jesús, cuando tú vas a Jesús, la voluntad santa de Jesús se mezcla con tu voluntad pecaminosa. Eso es lo que Pablo dice, no vivo yo más, Cristo vive en mí. Pero ahora Cristo y tú caminan juntos y esa voluntad de ustedes dos juntos, Cristo y tú, es una voluntad santificada. Y con esa voluntad santificada tú jamás vas a pecar. Para pecar tú tienes que separarte de Jesús. Ahí tu voluntad pecaminosa cae. Pero cuando estás en Cristo, no vas a pecar porque tu voluntad es santificada. Por lo tanto, lo primero que el diablo va a querer hacerte no es hacerte robar, hacerte mentir, hacerte cometer adulterio. Lo primero que el diablo va a querer es hacerte separar de Jesús. Porque separado de Jesús, ¿qué dijo Jesús? Separados de mí, nada podréis hacer. Si quieres ser un cristiano victorioso, tienes que aprender a hablar con Jesús, a no separarte de Jesús, aunque sea llorando, contándole tus penas, tus miserias, tus derrotas, lo que estás sintiendo, cuéntale a Jesús, háblale a Jesús,
pero por favor no te separes de Jesús. Él es la fuente de tu victoria. Es el que te ayuda, el que te conduce. Oh querido, a lo largo de mi vida he visto tanta gente derrotada, ¿sabes? Pero que un día se encontró con Jesucristo y fue a Jesús y le dijo: Señor, yo no puedo. Si depende de mí, yo no puedo. Yo siempre digo que hay 3 pasos en el proceso de la salvación, en esa maravillosa experiencia de aceptar la salvación. Paso número 1, reconoce que tú no puedes. Tú no puedes, no puedes. Pero vivimos en un mundo en que te dice: sí, tú puedes, saca la energía interior, saca la buena vibra, saca la fuerza interior. ¿Qué fuerza interior, querido? Dentro del ser humano no hay ninguna energía, no hay ninguna fuerza interior, no hay ninguna buena vibra. Dentro del ser humano solo hay derrota, fracaso, miseria, egoísmo, orgullo, mentira. ¿Qué cosa vas a sacar dentro de ti? Entonces, si quieres ser victorioso sobre el pecado, primero, reconoce que tú no puedes. En segundo lugar, Dios sí puede. Ahora, si tú no puedes, pero Dios sí puede, entonces da el tercer paso. ¿Y cuál es? Ve a Dios, sométete a Dios y con tu voluntad santificada por Dios ahora, resiste al diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo? Cuando ve que vienes solito, te espera y te hace pedazos. Pero cuando ve que vienes con Jesús, huye de ti, sale despavorido. Ya con esto no puedo. La sierva del Señor tiene una frase que me inspira a mí. Dice que la escena que el diablo más tiene miedo, pavor, no soporta, no puede, sale disparado, es cuando ve a un cristiano arrodillado, clamando por el poder de Dios. Si hay algo que el diablo no puede resistir, es ver a un cristiano clamando por el poder de Dios. Así que, querido, yo tengo buenas noticias para ti. Eres victorioso, porque tu victoria es una promesa divina. Puedes tener esperanza en el sentido de tener certidumbre. La victoria ya es tuya. El diablo puede tentarte, puede hacer lo que quiera para tentarte, pero derrotarte no puede. Escucha, si tú caes es porque te separaste de Jesús y aceptaste voluntariamente ser una víctima del enemigo. Pero después el diablo no puede. Tú eres precioso a los ojos de Dios. Tú solo, mi querido, nunca vas a vencer. Mira tu vida. Mira para atrás en tu historia. Una historia de derrotas, de tristezas. Tal vez has deshecho un hogar, 2 hogares. Ya estás en tu 3er matrimonio. ¿Cuántos empleos has perdido? El otro día alguien me dice: pastor, parece que yo cargo una maldición en mi vida. Oh querido, no es que cargas una maldición, solo que separado de Dios, pues eres una víctima del enemigo. El enemigo juega contigo como el gato juega con el ratón. Pero Dios te ama, Dios no te quiere ver en esa situación. Entonces ven a Jesús, entrégate a Jesús. En este momento donde estés, expresa tu decisión de aceptar a Jesús como tu Salvador. Y si ya estás preparado, expresa tu deseo de bautizarte. Mientras yo estoy orando, toma tu decisión. Oh Padre querido, hay corazones en el valle de la decisión en este momento. Tu Espíritu está trabajando con ellos. En este mensaje han escuchado, han entendido que el poder de Dios es grande para la victoria, que todo lo que tenemos que hacer es correr a ti, someternos a ti y después resistir al diablo con la voluntad que viene de ti, y que el diablo va a huir despavorido. Haz maravillas en la vida, Señor. Alivia el sufrimiento y el dolor de algunos corazones. Abre las ventanas de los cielos y derrama bendiciones sobre algunos que pasan por dificultades financieras. Cura a los enfermos del cuerpo, del alma, de la mente. Haz maravillas en Israel, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Vamos al texto bíblico de esta noche, Colosenses capítulo 1, versículos 10 y 11. Les he pedido que coloquen el texto en el computador. Yo voy a ir leyendo en cuanto colocan todo. Dice así. Bueno, les voy a explicar primero el contexto de esto, porque ustedes, miren, ustedes tienen que entender que la Biblia, en primer lugar, no fue escrita para nosotros. Cuando los escritores bíblicos escribieron, ellos no nos estaban escribiendo a nosotros, ellos estaban escribiendo a la gente de aquellos tiempos. Pero claro que el mensaje nos sirve hoy. Pero para entender el mensaje correctamente, primero hay que entender quién escribió, por qué escribió, a quién escribió, en qué circunstancias escribió. Y eso nos ayuda a entender el mensaje de una manera correcta para nosotros hoy. Entonces, ¿quién escribió la epístola a los colosenses? El apóstol Pablo. ¿Cuándo escribió? Cuando estaba preso en Roma. Pablo estuvo 2 veces preso. En la primera vez que estuvo preso, escribió 3 cartas en la prisión. La epístola a los filipenses, la epístola a los efesios y la epístola a los colosenses. Él las escribió desde la prisión la primera vez que estuvo preso. Después, ya antes de morir, volvió a estar preso, ambas veces en Roma. Y ya antes de morir, siguió escribiendo, pero escribió esas 2 epístolas a Timoteo, las escribió en su segunda prisión. En la primera escribió la epístola a los colosenses. Pero para que entiendas, Pablo no fundó la iglesia de Colosas. Colosenses les decían a los que habían nacido, crecido y vivido en la ciudad de Colosas. Así como a los que nacen, crecen y viven en Buenos Aires, les dicen bonaerenses. Así como a los que nacen, crecen y viven en Lima, les dicen los limeños. Así como los que nacen, crecen y viven en México, les dicen mexicanos. Si Pablo hubiera escrito una carta para la iglesia en México, tendríamos la epístola a los mexicanos. Y si Pablo le hubiera escrito 2 cartas a los mexicanos, tendríamos en la Biblia primera a los mexicanos, segunda a los mexicanos. Así como tenemos primera a los corintios, segunda a los corintios. Pero Pablo no fundó la iglesia en Colosas. Quien fundó la iglesia en Colosas fue un hombre llamado Epafrodito. Un nombre interesante, ¿no? Epafrodito. El otro día una señora me dice: pastor, estoy embarazada, voy a dar a luz y quiero ponerle a mi hijito un nombre bíblico. Pues ahí está, Epafrodito. Yo no sé si al niño le va a gustar cuando crezca. Epafrodito. Era tan largo el nombre y tan difícil que le pusieron un short name. Y su short name era Epafras. Epafras. Cuando tú en la Biblia encuentras Epafrodito, es Epafras. Y cuando encuentras Epafras, es Epafrodito. Es la misma persona, no son 2 personas diferentes. Epafrodito, era el anciano de la iglesia de Colosas. Y un sábado él reunió a la iglesia y dijo: hermanos, mañana estoy viajando a Roma. Voy a visitar a nuestro apóstol San Pablo, que está preso allá. ¿Cuántos quieren mandarles saludos? Ahí los hermanos colosenses todos levantaron la mano. Al día siguiente Pablo se fue a Roma. No era de avión, no había avión en esos tiempos. Los viajes eran hechos por barco. Llevaban semanas, a veces meses. Y Pablo llegó a Roma, fue a la prisión mamertina y habló con, Epafras fue a Roma
y se entrevistó con Pablo. Pablo no sabía que en Colosas había una iglesia. En su agenda estaba visitar Colosas para plantar la iglesia ahí, pero como quedó preso, nunca pudo ir. Entonces, cuando Epafras llegó y le dijo que le traía los saludos de los hermanos de Colosas, lógicamente Pablo preguntó: ¿qué? ¿En Colosas hay iglesia? Sí, yo soy el anciano. ¿Cuándo te vas de vuelta? La próxima semana. Muy bien, entonces yo voy a escribir una carta para los hermanos de Colosas. Y Pablo escribió esa carta, y esa es la carta a los colosenses. Hay una cosa interesante. En esos días, esa semana que Epafras pasó con Pablo, pues le contó cómo era la iglesia. Yo no conozco la iglesia aquí, pero si uno de ustedes se sienta conmigo y me explica: mira, la iglesia es así, hay estos problemas, los hermanos son así, ahí yo podría tener un conocimiento de la iglesia. Pues fue eso lo que Epafrodito hizo con Pablo. Le contó, le dijo: mira, la mayoría de los hermanos son nuevos, que recién están aceptando a Jesucristo. Algunos ya están bautizados, otros están estudiando la Biblia, pero todavía no se han bautizado. Algunos ya han estudiado toda la Biblia, pero están indecisos, no saben si se bautizan o si no se bautizan. Entonces Pablo, cuando escribió la carta, escribió para una iglesia donde había gente bautizada. Había gente que estaba estudiando la Biblia, pero no se había bautizado. Y había gente que ya había estudiado la Biblia, pero todavía no se decidía por el bautismo. Pablo les escribe y les dice: ustedes han aceptado a Jesucristo, ustedes deben bautizarse por lo siguiente. Ahí viene el texto. ¿Para qué? ¿Para qué aceptaron a Jesucristo? ¿Por qué? ¿Para qué deben bautizarse? Dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Voy a pedir que dejen toda la hora el texto ahí, porque voy a ir analizando palabra por palabra, porque el mensaje de esta noche es el mensaje que Pablo les va a predicar. Yo solo voy a tomar el bosquejo que Pablo escribió, pero el autor del mensaje es Pablo. ¿Para qué llegó Jesús a tu vida? ¿Para qué debes abrir el corazón y recibir a Jesús? Para que andes primero, para andar. El Evangelio llegó a tu vida para enseñarte a andar. Pero no es solo andar en la vida cristiana, sino andar en todas las áreas de la vida. ¿Sabes por qué? Porque la vida cristiana no tiene que ver solo con tu relación con Jesús. La vida cristiana tiene que ver con tu relación con la esposa, con los hijos, con Jesús, con tu empleado, con tu empleada, con tu vecino, con tu compañero, con tu hermano. La vida cristiana no es solo la vida de la iglesia. La vida cristiana envuelve todas las actividades de la vida. Y cuando Pablo dice: el Evangelio ha llegado a tu vida para que andes, no está hablando solo de andar en la iglesia, andar en la vida cristiana, sino andar en todas las áreas de la vida. Pero dice así: ha llegado a tu vida el Evangelio para que andes como es digno del Señor. No para que andes de cualquier manera, sino para que andes como es digno del Señor. ¿Y cómo es andar como es digno del Señor? Agradándole en todo.
¿Y cómo se le agrada a Dios en todo? Cuando llevas fruto en toda buena obra y cuando creces en el conocimiento de Dios. Vamos a analizar punto por punto esto. El Evangelio llega a tu vida para que andes. Hay dos verbos interesantes. Dice, para que andes y para que crezcas, creciendo en el conocimiento de Dios. Andar, crecer. Dos verbos. Es interesante que estos dos verbos están relacionados. Bueno, el Evangelio llega a tu vida ¿para qué? El Evangelio llega a tu vida para que andes. ¿Qué cosa es andar? Andar es hacer esto que estoy haciendo. Estoy andando. ¿Qué cosa es andar? Un paso atrás de otro. Yo estoy aquí y me fijo un algo, un blanco. Mi blanco es la silla. Yo quiero llegar a la silla. La única manera de llegar a la silla es andar. Ahora, si yo hago esto, ¿qué estoy haciendo? Por favor, no digas, esto, pastor, está andando para atrás. No, no existe andar para atrás. Nadie anda para atrás. El verbo andar es solo para adelante. Para atrás nadie anda. Si estás dando pasos para atrás, no estás andando. Ahí el verbo es otro. ¿Cuál es el verbo? Retroceder. Pero Pablo dice, el Evangelio llega a tu vida para que andes. No para que te quedes parado. No para que te quedes estacionado. No para que te quedes en la mitad del camino lamentándote porque la vida es dura. El Evangelio llega a tu vida para enseñarte a andar, a avanzar, a llegar a la realización de tus sueños. Hay gente que me dice, pastor, yo no sé qué pasa en mi vida, yo trabajo mucho, yo me esfuerzo, yo lucho, pero nada da resultado, parece que mi vida está estacionada. Yo te hago una pregunta esta noche y quiero que te la respondas tú mismo a la luz de la palabra de Dios. ¿Tu vida está estacionada en cualquier área de la vida, en la vida matrimonial, en la relación con las personas, en la vida profesional, en la vida financiera? ¿Tu vida está estacionada? Entonces, Pablo dice, el Evangelio llega a tu vida para que andes. Y si tu vida no está andando, ¿por qué no está andando? Respóndeme la pregunta, a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué no está andando tu vida? ¿Por qué? Porque no has recibido el Evangelio. Porque si hubieras recibido el Evangelio llega a tu vida para hacerte andar. Ahora, yo te estoy predicando lo que yo imagino. Es Dios que te está hablando. Y su palabra dice así, hijo, a veces me da pena, me da tristeza, me da dolor verte siempre en el mismo lugar, lamentándote que porque no hablo inglés, que porque no tengo documento, que porque esto, que porque aquello. ¿Cómo puedo hacerte entender, hijo, que tu vida está estacionada no porque tienes mala suerte? ¿Cómo puedo hacerte entender que tu vida está estacionada porque tú todavía no has recibido el Evangelio en tu vida? Porque si hubieras recibido el Evangelio en tu vida, el Evangelio llega a la vida para que andes. ¿Y por qué no estás andando? Porque el Evangelio llega a tu corazón, pero no entra. ¿Y por qué no entra? Porque tienes que abrir la puerta. Y si tú no abres la puerta, el Evangelio llega y cae y no entra. Y si no entra, estás estacionado en la vida. Vas a morir estacionado. Y no porque tienes mala suerte, sino porque no abres el corazón al Evangelio. ¿Y cómo se anda? Dice, como es digno del Señor. ¿Qué es lo que más le agrada a Dios? Que produzcas fruto en toda buena obra. Una vida estéril no es digna de Dios.
porque a Dios le agrada que sus hijos vivan vidas fructíferas. Fructíferas. ¿Qué cosas son frutos? Frutos de buenas obras. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Gozo, paz, mansedumbre. Mansedumbre, mira, mansedumbre. Ahora viene ahí la promesa, dice así: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Una de esas buenas obras es la mansedumbre, la paciencia, y creciendo en el conocimiento de Dios. Y vas a ser, cuando aceptas a Jesús, cuando abres el corazón al Evangelio, vas a ser fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué? ¿Para qué? Para toda paciencia, para ser manso. ¿Por qué Dios se preocupa tanto con que produzcas frutos, mansedumbre? Y ahora te dice, Él te va a dar poder, potencia, la dinamita del Evangelio, para que tengas paciencia. ¿Por qué Jesucristo dice, aprended de mí, que soy manso y humilde? ¿Por qué a Jesús le encanta tanto la mansedumbre? Por un simple motivo. ¿Por qué tu matrimonio acabó? Tu carácter. ¿Por qué has perdido tantos empleos en la vida? Tu carácter. ¿Por qué tus hijos han crecido y no quieren ni verte? Estás peleado con tus propios hijos. Tu carácter. La mayoría de los problemas tienen raíz en el carácter. Mecha corta. Explosionas por cualquier cosa. Maldita la hora que te conocí. Una hora después estás llorando, pidiendo perdón. Ay, hija, no fue eso lo que quise decir, pero ya lo dijiste. Agarrar una navaja y dar un tajo en un segundo. Ahora cierra la herida. Haz parar la sangre. Pero pastor, yo no quería. Yo sé que no querías. Pero esa es la raíz de tu problema en la vida. Y como Jesús quiere trabajar en la raíz del problema, dice, el Evangelio ha llegado a tu vida para que andes, para que produzcas fruto. Pero no estás andando, no estás produciendo fruto por causa de tu carácter. Eres explosivo. Tienes rabia, no puedes controlar, la ira te domina. Pero cuando el Evangelio llega a tu vida, vas a ser fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de la gloria de Dios, para tener paciencia. ¿No es eso lo que quieres en la vida? Ahora es interesante que las personas, ay, me están queriendo convencer para bautizarme y cambiar de religión. ¿Qué tiene que ver esto con religión? Eso tiene que ver con tu vida, con tu felicidad, con tu hogar, con tu matrimonio, con tu profesión, tu trabajo. Por eso te digo, la vida cristiana no es simplemente me salgo de esta iglesia, voy para otra iglesia. Es cambio de vida. Cambio de vida. Y solo Jesús puede hacer eso. Creciendo. Si tú quieres andar, producir frutos, si quieres tener paciencia, tienes que crecer en el conocimiento de Dios. Crecer en el conocimiento de Dios. Porque el primer paso, mira, en este andar, ¿cuál es el sueño? Tu sueño es comprar una casa. Tu sueño es que tus hijos lleguen a ser grandes y todos amando a Dios con todo su corazón, prósperos financieramente. ¿Cuál es tu sueño? Tu sueño es llegar allá, envejecer con salud, con felicidad, con paz en tu corazón. Ese es tu sueño. Muy bien, vas a tener que dar el primer paso.
El Evangelio llega a tu vida para enseñarte a dar el primer paso. Primer paso. ¿Cuál es? De acuerdo a eso, ¿cuál es el primer paso? El conocimiento de Dios. Primer paso. Es interesante que las personas quieren crecer, pero no se acuerdan de Dios para nada. Entonces, pues no hay crecimiento. Porque el primer paso, si quieres crecer, es olvídate de cualquier cosa, pero dale el primer lugar a Dios. Y ese concepto bíblico está desde el primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1, ¿qué dice? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio Dios, primero Dios. Después de Dios viene el verbo crear, la acción, sudar, correr, trabajar, pero eso es en segundo lugar. En el principio Dios creó la acción y el resultado, cielos y tierra. ¿Por qué vas a tener los cielos y la tierra? Porque colocaste en el principio a Dios. ¿Sabes cuál es la tragedia de la humanidad en nuestros días? Todos quieren cielos y tierra, pero nadie coloca a Dios en el principio. Has hecho bien esta noche al dejar cualquier actividad en tu casa y venir a escuchar la palabra de Dios, porque el primer paso para realizar tus sueños, el primer paso para crecer, el primer paso para andar es conocer a Dios. Y solo lo puedes conocer a la luz de la palabra de Dios. Y cuando Jesús vino a esta tierra en su primer sermón, enseñó el mismo concepto cuando dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios, primero Dios, y todo lo demás, ¿qué dice? Será acrecentado. ¿Por qué hasta aquí tu vida ha estado estacionada? ¿Por qué hasta aquí tus sueños nunca se han realizado? Porque has corrido atrás de tus sueños, pero no has colocado a Dios en el primer lugar. Entrégale tu vida a Jesús para que veas lo que va a pasar en tu vida. Ríndete a Él para que veas lo que sucede. Yo he visto gente derrotada en la vida, que ha creído en la palabra de Dios y se ha levantado adelante, se ha ido adelante y le ha dicho: Señor, te entrego mi vida. Yo solo estoy perdido, yo solo estoy fracasado, yo no tengo fuerzas. Pero tú puedes hacer por mí lo que yo no puedo. ¿Y qué es lo que hace? Cuando abres el corazón, Jesús viene, entra a tu corazón. A partir de ahí, tu vida va a crecer. A partir de ahí vas a andar. Pero es el Señor Jesús que te va a enseñar eso. Hace muchos años atrás yo estaba predicando en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra. Como todas las noches, al terminar el mensaje dije: ¿cuántos quieren aceptar a Jesucristo? Levántense y vengan aquí adelante. Y un borrachito se levantó, pero estaba borracho, así, ebrio completamente, porque no andaba así, andaba todo, de tal manera que toda la gente se reía. Pero él vino aquí, se puso adelante y comenzó a llorar. Y bueno, eso tampoco es raro, porque los borrachos lloran de todo, ¿no? Estaba ahí llorando. Barba grande, cabello largo, se notaba que no se cambiaba de ropa, una inmundicia, olía mal, porque la gente comenzó a venir, pero cuando llegaban cerca de él, así discretamente se apartaban porque no podían soportar el olor de ese hombre, nunca se bañaba.
dormía en las calles, no tenía casa, permanentemente borracho, pedía limosna para beber. Un hombre destruido por la vida, acabado por la vida. La siguiente noche prediqué y dije: los que han venido anoche ya no vengan, porque anoche ya aceptaron a Jesús. ¿Quién es la primera persona que quisiera venir aceptando a Jesús? Y aparece el borrachito de nuevo, todo tambaleando. Y pues el público comenzó a reír, ¿no? Porque muchos dijeron: ahí está la prueba de que ese pobre no entiende nada. No. Y eso es lo que yo también pensaba, él no entiende, porque un borracho en ese estado, ¿qué va a entender? La tercera noche dije: ¿quién es la primera persona? Y pensé, el borracho va a aparecer. No apareció. La siguiente noche no apareció más. La última noche dije: ¿cuántos quisieran? Porque toda la semana los he invitado a venir aceptando a Jesucristo, pero esta noche quiero invitarlos a bautizarse. ¿Quién es la primera persona en venir? Apareció una persona con una camisa blanca, con un pantalón jeans, con una Biblia en su mano. Llegó aquí y así agachado lloraba. Mucha gente comenzó a venir, pero me impresionaba la manera como él lloraba. Le digo: yo te conozco. Y él levantó la cabeza y dice: sí, pastor, el borracho soy yo. Pero estaba bien bañadito, bien cambiado de ropa, bien peinado, se había echado gel, sin barba, todo bien arregladito. Evidentemente no estaba borracho. Bueno, comenzó el bautismo, yo me fui al camarín, el pastor estaba bautizando, había mucha gente para bautizar. Y de repente cuando salgo lo encuentro en el corredor a este hombre llorando. Y le digo: ¿qué fue? ¿Qué te pasó? Le dice: no, pastor, es que yo quería bautizarme hoy, pero no me dejan bautizar. ¿Quién no te deja? Ahí hay un hermano que dice que ¿cómo me puedo bautizar si yo el domingo he estado borracho? Y yo entiendo, pastor, yo entiendo, porque ¿quién va a creer en mí? Pero si supieran mi historia. Digo: ¿y cuál es tu historia? Y me contó la siguiente historia. Tenía 21 años, ingeniero de minas, recién graduado, empleado en una de las más grandes empresas mineras de Bolivia. Se casó con una niña de 20 años, se fueron en luna de miel, y cuando estaban regresando de la luna de miel, él dormitó en el volante, se cayeron al precipicio y la esposa murió. Y él me dice: pastor, yo maté a mi esposa. Le dijo: no digas eso, fue un accidente, tú te dormiste. Dice: sí, pastor, yo me dormí, pero quien tenía que morir era yo, no ella. Ella no estaba haciendo nada, yo estaba dirigiendo. Quien dormitó fui yo, quien tenía que morir era yo. ¿Por qué murió ella? Pastor, en ese tiempo yo no conocía a Jesús, yo no conocía la palabra de Dios, yo no conocía nada. Y un hombre sin Cristo, ¿qué hace en el momento de la desesperación, del dolor? Pues yo me entregué a la bebida y comencé a beber. Yo no quería más vivir. En 5 o 6 meses perdí el empleo, ya no tenía más empleo. Pero es que yo no quería vivir. Estoy contando, pastor, de una cosa que sucedió 30 años atrás. Durante estos 30 años he vivido en la calle, he dormido en los cementerios. Nunca ha pasado un día sin que yo beba. Soy un alcohólico, acabado, perdido, no como. El poco dinero que consigo con limosna lo uso para beber, nunca me baño. Y el primer día que yo entré aquí no fue porque tenía interés en el evangelio. Yo entré porque estaba lloviznando afuera
y el único lugar para guarecerme la lluvia era el Coliseo. Entré. Usted puede pensar que yo no entendía porque estaba borracho. Sí, es verdad, estaba borracho. Mi mente oscurecida por el alcohol, pero yo le entendí todo lo que usted dijo. Cuando usted dijo así: esta noche te voy a invitar a que te levantes y vengas aquí adelante y le entregues la vida a Jesús. Y usted dijo así: solo tienes dos caminos. El primer camino es levantarte y volver a tu casa y continuar viviendo la vida que has vivido hasta aquí. Y el segundo camino es levantarte y venir aquí adelante y entregarle la vida a Jesús. Pastor, usted estaba equivocado. Yo no tenía dos caminos. Ese primer camino, levantarme e ir a mi casa para continuar viviendo la vida. Pastor, ¿qué casa? ¿A qué casa iba a volver yo? Para continuar viviendo la vida. ¿Qué vida, pastor? ¿Qué vida yo había vivido? Yo no, ese primer camino para mí no existía. Para mí solo había un camino: entregarme a Jesús. Y por eso me entregué. Y usted debe pensar: ¿por qué me levanté la segunda noche? ¿Usted cree que no entendí cuando usted dijo: los que se han levantado anoche no vengan? Yo le entendí. Pero ¿sabe por qué me levanté? Porque la primera noche, después de la reunión, yo salí y bebí de nuevo. Entonces a la noche siguiente yo dije: mi decisión de anoche ya no sirve porque he vuelto a beber. Por eso me levanté. Pero esa noche ya no bebí. Y la otra noche no bebí. Y la otra noche no bebí. Pastor, hoy día estoy completando, después de 30 años, hoy día estoy completando 5 días sin beber una gota de alcohol después de 30 años. Pastor, ese es un milagro. Y había un hermano que estaba en el corredor y vino y lo abrazó. Y llorando le dijo: hermano, perdóname, porque el que dijo que no te podías bautizar era yo. Pero es que no conocía tu historia. Y lo bautizaron. 5 años después yo volví a Santa Cruz a predicar en el mismo Coliseo. Interesante que en septiembre estoy volviendo a Santa Cruz a predicar en el mismo Coliseo. Pero 5 años después volví, el pastor me recogió en el hotel y cuando llegamos al Coliseo vi un hombre que corría de aquí para allá, tenía un walkie-talkie en la mano, un chaleco fosforescente, corriendo de aquí para allá, dando órdenes, coordinando 200 recepcionistas en las puertas del Coliseo. Cierra allá, abre aquí, eso aquí. El pastor llegó y el pastor me dice: ¿te acuerdas de ese hombre ahí? No. Pues es el borracho que se levantó la primera noche hace 5 años cuando estuviste aquí. Es ese hombre. Ese hombre está empleado, está de novio, transformado, líder en la iglesia y coordinando esta noche todo el equipo de recepción de 200 hombres. Un día Jesús lo encontró borracho, sucio, no se bañaba, los piojos le caían por los cabellos, sin vida, durmiendo en los cementerios. Él abrió el corazón a Dios. Jesús entró a su vida, dio el primer paso, después el segundo paso. Hoy día es un hombre realizado. Porque así son las cosas en el reino de Dios. Dios te ama. Tú no tienes idea de lo que Dios puede hacer en tu vida, de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero no te puede obligar a abrir el corazón. Solo tú lo puedes hacer. Por eso esta noche te voy a hacer una invitación. Y esta invitación no es para los miembros de la iglesia bautizados, porque un día ustedes ya se levantaron, ya vinieron adelante. Esta invitación es para ti, que estás estudiando la Biblia, estás conociendo el Evangelio, estás estudiando la palabra de Dios. Esta noche aceptaste la invitación de un amigo, de un vecino, de un familiar,
Pero esta noche entendiste que necesitas del Evangelio en tu vida. Necesitas andar, crecer. Y quieres abrirle el corazón a Jesús. Romanos capítulo 1, versículo 16. Les invito a abrir sus Biblias si las tienen ahí. Y si no las tienen, hoy ya vi que están regalando Biblias. Anótate ahí, recibe tu Biblia, porque es el manual de la felicidad. ¿Cómo vas a ser feliz si no conoces la palabra de Dios? Te voy a hablar un poquito del manual. Tú sabes que todo tiene un manual. Cuando compras una máquina fotográfica, un celular, una licuadora, lo que sea, viene con un librito. Se llama manual de instrucciones. ¿Y qué haces tú? Abres la caja y ¿qué es lo que haces? Yo te voy a decir lo que yo hago. Abro la caja, agarro el librito y lo echo a un lado. Y entonces comienzo a manosear el aparato. Manosea por aquí, manosea por allá, hasta que de repente funciona. ¿Ah? Tú te acuerdas del manual solo cuando. ¿Te acuerdas del manual cuando ya manoseaste todo y nada funciona? Ahí te acuerdas del manual. Y a veces cuando abres el manual ya malograste el aparato. Pues la vida es así. Mira, tú no eres aparato electrónico. Tú eres gente, ser humano, maravilloso. Tú tienes sentimientos, tú tienes pensamientos. Tú te alegras, tú lloras, tú ríes, tú eres gente. Pero tú crees que Dios te creó y te largó en el mundo y te dijo así, bueno, ya te creé, ahora trata de ser feliz a tu manera. No, Él te creó, te trajo al mundo y te dio un manual. Y te dijo, mira, aquí está. Pero tú ni miras al manual. Tú solito tratas de vivir. Y pues ahí vienen los problemas, porque te metes en confusiones. ¿Por qué? Si miraras al manual, te evitarías muchos líos en la vida. Pues esta noche vamos a mirar todas las noches al manual. Esta noche, Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y yo diría esta noche, y también al español, y también al ruso, y también al italiano, y también al sudamericano, y también al rico, y también al pobre, y también al culto, y también al inculto. El Evangelio es poder de Dios para todo ser humano. Tú sabes que el Evangelio no tiene fronteras, el Evangelio no tiene banderas, el Evangelio no tiene escudo, el Evangelio es universal, el Evangelio es para el ser humano. Y Pablo dice aquí, el Evangelio es poder, poder de Dios, poder. Pablo escribió la Biblia en griego. Entonces, para entender mejor la Biblia, a veces hay que estudiar un poco de griego. Nosotros cuando estudiamos teología, una de las materias que estudiamos son los idiomas bíblicos, un poco de hebreo, un poco de griego, para poder tener acceso a la Biblia en los originales hebreos y griego. Esta palabra que Pablo usa cuando dice el Evangelio es poder, viene del griego dynamos. Y del griego dynamos, que quiere decir poder en griego, mañana ya le puedes decir a un amigo, hablo griego. Y te pregunta, ¿y qué hablas? Dynamos. ¿Y qué es dynamos? Poder, en griego, dynamos, poder. Pero de esa palabra dynamos viene una palabra nuestra en español, que es la palabra dinamita. Dinamita, viene de dynamos. Lo que Dios te está diciendo esta noche es, hijo, el Evangelio es dinamita. ¿Y para qué sirve la dinamita? Cuando están abriendo los trabajadores una carretera, están abriendo con los tractores, las palas, las máquinas, están yendo, de repente encuentran una roca gigantesca. Y estaban abriendo la carretera y llega un momento que ya no pueden avanzar, ya la roca ya no les permite. Entonces, ¿qué es lo que hacen?
agarran la dinamita, perfuran la roca con taladros, entierran la dinamita, prenden la mecha y salen corriendo. Y la dinamita pues hace polvo la roca. Y ahí siguen abriendo el camino. Ahora mira lo que Jesús te está diciendo. Hijo, tú estás yendo a un lugar. Tú tienes en la vida una meta. Tú tienes un sueño. Pero tu sueño hasta hoy día no se ha realizado. ¿Y por qué? Porque cuando tú estás yendo en dirección de tu sueño, de repente encuentras una roca enorme. Una roca enorme. Un obstáculo, una dificultad. No puedes avanzar. Ya no sabes qué hacer. Tú estás tú estás caminando, abriéndote camino, rumbo a tus sueños, rumbo a donde quieres llegar. Y de repente encuentras un problema. ¿Cuál es el problema? A veces falta de dinero, a veces las circunstancias, a veces una enfermedad, a veces tus amigos, a veces lo que sea. Pero no realizas tus sueños. Por ejemplo, estaré predicando esta noche para alguien. El otro día alguien me dice así, pastor, mi sueño era ser médico, pero ya estoy viejo y nunca se realizó mi sueño. ¿Por qué? Y me comenzó a mencionar muchas dificultades y problemas que tuvo y nunca llegó a ser médico porque encontró piedras en su camino. Ahora viene Pablo y te dice así, pero es que el evangelio es poder, es dinamita. ¿Por qué esos problemas te impidieron de alcanzar tus sueños? Porque tú no tenías el poder del evangelio. Porque si hubieras tenido la dinamita del evangelio, esos obstáculos, esas rocas que encontraste en tu camino se hubieran hecho polvo y hubieras realizado tus sueños. Entonces necesitas el poder del evangelio. Y querido, todos queremos poder, todos. El otro día una señora me dice, no, pastor, los políticos querrán poder. Yo no quiero poder. Claro que quieres poder. Todos queremos poder. ¿No quisieras poder comprar un coche nuevo? Pues entonces quieres poder. ¿No quisieras poder comprar una casa? Quieres poder. ¿No quisieras poder sacar a tu hijo que está en las drogas destruyendo su vida? Pues quieres poder. ¿No quisieras poder sanar del cáncer? Todos queremos poder. ¿Tú crees que el poder es solo para maltratar a las personas? No. Todos queremos poder en algún área de la vida. Ahora viene Pablo y te dice, el evangelio es poder, poder. Y te digo una cosa en el nombre de Dios, y voy a levantar la palabra de Dios para decirte que esto no te lo digo yo no te estoy diciendo el evangelio es poder. La Sagrada Escritura te dice así, el evangelio es poder, poder. Eso quiere decir que no hay nada en tu vida que Dios no pueda hacer. No hay nada en tu vida que Dios no pueda hacer. Imagina lo más difícil que estás enfrentando. Porque hay una cosa, cuando aparecen problemas en nuestra vida, la primera cosa que decimos, ya estoy acabado. En Latinoamérica dicen, estoy frito, ya estoy muerto. Esto no tiene salida, esto no tiene solución. Y yo te digo una cosa, si tú te apoderas del evangelio, todo tiene salida. Hay solución para todo. No, pastor, para mi problema no hay solución. Una niña de 16 años entró a mi oficina una vez y me dice, pastor, la única salida para mí es la muerte, pero soy tan cobarde que ni puedo matarme. Pero, ¿cuál es tu problema? No, pastor, mi problema no tiene salida, no tiene solución. Pero dime, ¿cuál es tu problema? Que soy hija única, tengo 16 años y estoy embarazada y soltera. ¿Y qué le digo a mis padres? Si le digo a mis padres, ellos me matan y después se matan. No, mi problema no tiene salida, solo la muerte es la salida. Le digo, pero hija, tú no eres la primera chica que se queda embarazada. No es lo ideal, pero hay solución. No, para mí no hay solución. ¿Pero por qué no? Porque yo estoy embarazada de un hombre casado. Bueno, pues se te complica un poco más, pero hay solución. No, para mí no hay. ¿Pero por qué no hay? Es que ese hombre casado es el mejor amigo de mi papá. Hoy día, pues yo te estoy contando una cosa de 20 años atrás. Hoy día está ahí el muchacho, 20 años, bonito, lindo.
el nieto preferido del abuelo. Pero cuando la niña vino a hablar conmigo, no hay solución. La muerte es la única solución. Es que, querido, ese es el asunto. Cuando tú no conoces el poder del evangelio, tu problema te parece que no tiene salida. Tú miras para aquí, miras para allá, no hay, estoy perdido, estoy acabado. Pero esta noche, en el nombre de Jesucristo, yo te digo lo que Pablo te dijo. El evangelio es poder. Sí hay solución para ti, pero, aquí viene la cosa, pero, para que el poder del evangelio funcione en tu vida, dos cosas. Primero, no te avergüences del evangelio, porque Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es poder. Entonces, ¿quieres el poder del evangelio? Número uno, requisito número uno, nunca te avergüences del evangelio. Número dos, cree en el evangelio. Porque si no crees en el evangelio, ahí el evangelio no va a hacer nada en tu vida. Y segundo, si te avergüenzas del evangelio, el evangelio tampoco va a funcionar en tu vida. Y hay mucha gente que dice así, no, es que el evangelio no funcionó en mi vida. Es porque, primero, o no creíste completamente, o segundo, tuviste vergüenza del evangelio. Ahora yo te voy a explicar por qué Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio. Porque en los días de Pablo, en el Imperio Romano dominaba el mundo conocido de aquellos días. En los días de Pablo había por lo menos 5 millones de esclavos. 5 millones de esclavos. Porque los países vivían mucho en guerra y un país vencedor dominaba a los otros, los hacía esclavos. 5 millones de esclavos. Y cuando Jesucristo apareció en el escenario histórico, yo no sé cuánto de Biblia ustedes conocen, pero Jesús, su primer sermón no fue el sermón del monte, como algunos piensan. Su primer sermón fue predicado un sábado. Eso está en Lucas 4:16, que dice que un sábado él fue a la sinagoga y abrió la escritura, y abrió un texto de Isaías. Y ese texto decía así, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para proclamar libertad a los cautivos. O sea, el evangelio llegó al mundo en la persona de Jesucristo proclamando libertad, porque el evangelio es libertad. No me digas que conoces el evangelio si estás prisionero de algún hábito, de algún vicio, de algún hábito que está destruyendo tu vida. No, porque donde entra el evangelio, entra la libertad. No hay evangelio con esclavitud, no combina. Evangelio es libertad, libertad de los preconceptos, libertad de los prejuicios, libertad de la ignorancia, libertad del pecado, libertad, el evangelio es libertad. Entonces cuando Jesús comenzó a predicar el evangelio y la libertad, y cuando Pablo y sus discípulos también comenzaron a predicar el evangelio de la libertad, díganme quiénes fueron los primeros que aceptaron el evangelio. Los esclavos, lógico. Es que ellos pensaban que cuando Jesús dijo, he venido a proclamar libertad a los cautivos, ellos pensaron que se trataba de libertad del poder romano, del poder opresor. Pero Jesús no estaba hablando de libertad política, no estaba hablando de libertad del cuerpo, estaba hablando de libertad del alma. Estaba hablando, por eso dice, el texto dice así, no me avergüenzo el evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Porque querido, una cosa, nosotros los seres humanos confundimos las cosas. Yo te pregunto esta noche, ¿cuál es el más grande problema que tienes? Me vas a decir tal vez que mi hogar se está destruyendo. Ese no es tu problema. No, sí, pastor, ese es mi problema. No, ese no es tu problema. Que tú estás enfrentando ese problema, yo no puedo negar. Tal vez tu hogar se está destruyendo. Tal vez tu hijo está en las drogas. Tal vez acabas de perder el empleo. Tal vez el médico ha descubierto que estás con cáncer. Yo no puedo negar tus problemas, pero ese no es tu verdadero problema. El padre de tus problemas es el vacío de tu corazón. Es tu estado de perdición espiritual. Más que
perdición te voy a decir desorientación, no sabes qué hacer, no sabes para dónde ir, estás confundido. Ese es tu problema. Si ese problema es resuelto en tu vida, tú te vas a dar cuenta que los otros problemas en el nombre de Jesucristo los vas a vencer. Pero primero tienes que resolver tu problema espiritual. Pero hay gente desesperada, no puede dormir de noche, se revuelca en la cama de un lado para otro, toma somníferos, no sabe qué hacer. La angustia, el vacío del corazón, ese es el problema del ser humano. Bueno, los judíos o la gente, los esclavos de aquel tiempo, también pensaban que su problema era la esclavitud de Roma, pero no era el problema. Jesús les estaba hablando de la libertad del alma, la salvación del alma. Bueno, pero los esclavos pues agarraron el evangelio, aceptaron el evangelio. Entonces la iglesia primitiva, la iglesia en los días de Pablo, estaba formada por esclavos que se apoderaban del evangelio queriendo ser libertados, y también por judíos que se convertían al cristianismo. Ahora dime una cosa, tú conoces un esclavo millonario, tú conoces un esclavo que tiene una mansión con piscina, tú conoces un esclavo que tiene un carro de 80,000 euros. ¿Qué esclavo es ese? ¿Tú conoces un esclavo cuyos hijos estudian en las universidades más caras del país? No. El esclavo es pobre. El esclavo generalmente es ignorante, no tiene escuela. El esclavo no se pertenece ni a él, pertenece al señor, al patrón, al dueño. Eso, la iglesia primitiva, la iglesia en los días de Pablo estaba formada por esclavos, gente pobre, gente simple, gente sin muchas letras. Pero el evangelio también tocaba el corazón de los cultos, de los ricos, de los poderosos, de los famosos. Y algunos de ellos entraban a la iglesia, así como tú entraste esta noche, medio así con miedo, ¿no? Preguntando, ¿qué será? ¿Cómo será? Y ellos entraban así y veían un pobre, otro esclavo. ¿Y qué hacía esa gente poderosa? Decía, ay, qué vergüenza, no me voy a meter aquí, porque si me meto aquí, mis amigos van a decir que yo también me estoy volviendo pobre. No, yo me voy. Y se iban. Y es en ese contexto que Pablo llega y dice, pero yo no me avergüenzo del evangelio. Ellos pueden irse, pero yo no me avergüenzo del evangelio. Y mira que Pablo no era ningún ignorante, ningún pobretón. Pablo tenía una brillante carrera profesional. Pablo había sido educado a los pies de los más grandes profesores hebreos. Pablo era ciudadano romano con documentos romanos, ciudadano judío con documentos judíos. Se movía libremente entre los judíos, se movía libremente entre los romanos. Pablo venía de una familia rica. Pablo no era cualquiera. Y sin embargo Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque yo quiero el poder de Jesucristo. Y si quiero el poder de Jesucristo, si quiero el poder del evangelio, ¿por qué me voy a avergonzar del evangelio? Ahora, querido, los tiempos no han cambiado. Hoy la gente sigue teniendo vergüenza del evangelio. ¿Y quieres una prueba? Mañana te encuentras con un amigo y te pregunta, oye, ¿dónde estabas a las 8 de la noche? Porque yo te llamé y tu celular no atendía. Y ahí tú le dices, de que me fui a un hotel. ¿Qué? ¿Estás hospedado? Ya no, fui a una reunión. ¿Qué reunión? Una reunión del evangelio ahí, de la Biblia. Ahí tu amigo te va a mirar así de pies a cabeza. No me vas a decir que te estás volviendo hermanito. Y ahí tú te sonrojas, no sabes dónde esconderte. No, solo esta vez, solo por curiosidad. Ah, querido, ahí recuérdate lo que Pablo está diciendo. ¿Quieres el poder del evangelio? No tengas vergüenza del evangelio. No tengas vergüenza de decir que estás estudiando la Biblia. No tengas vergüenza de decir que amas a Jesucristo. No tengas vergüenza de decir que has abierto tu corazón al Señor Jesús. Hay que tener vergüenza de las cosas malas de la vida, no de seguir a Jesús. Ahora, que la gente que te va a querer ridicularizar, con toda seguridad, en todos los tiempos ha sido así. La gente se va a reír de ti, claro que sí.
Pero ¿no quieres el poder del Evangelio? Pues no tengas vergüenza del Evangelio. Segundo, ¿quieres el poder del Evangelio? Tienes que creer en el Evangelio. Pero aquí vivimos un problema. Porque nosotros los seres humanos le creemos a todo el mundo, menos a Dios. Le creemos a todo el mundo menos a Dios. ¿Y quieres un ejemplo? Yo recibí el otro día una carta. Decía así: usted acaba de ganar una herencia de 230 millones de euros. Pero no sabíamos dónde estaba hasta que lo encontramos. Ahora necesitamos depositar el dinero en su cuenta corriente, pero no sabemos cuál es su cuenta corriente. Entonces, mándenos su cuenta corriente, tal. Algunos de ustedes están sonriendo, ¿no? Porque también han recibido ese email ya. Ahora, dime una cosa, ¿por qué tú crees que existen esos tipos de emails? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay algunos que creen. Porque si nadie creyera, ¿quién se va a dar el trabajo de escribir? Pero es que mandan miles y por ahí caen. Y después cuando caen ya les metieron la mano a la cuenta corriente, les sacaron dinero y cuentan la historia. ¿Pero por qué creíste? No sé qué me dio, pero creí. ¿Cómo vas a creer que ganaste una herencia de 230 millones de euros? Pero creí. Interesante. Ahora Jesús te dice, el Evangelio es poder para resolver cualquier problema en tu vida. Ahí tú te quedas. ¿Será? ¿No será? ¿Me estarán engañando? ¿Cómo es un libro tan antiguo puede servir? Miles de preguntas. Ahora, para dar tu cuenta corriente, ahí no pensaste nada. Pero ¿cómo somos los seres humanos, querido? El otro día encontré una señora. El pastor me dice, hable con ella porque ella quiere tomar su decisión de seguir a Jesús, pero está con miedo. Y le digo así, ella estaba acompañada de unos 5 hijitos chicos. Digo, señora, tiene bastantes niños. Sí, me dice, y comenzó a hablar. Les voy a hablar lo que ella dijo con sus palabras. Dijo así, es que me casé con un sinvergüenza. Estoy usando las palabras de ella. Me casé con un sinvergüenza mujeriego. ¿Cómo? Sí, me llenó de hijos y ahora se fue con otra. Digo, pero él era siempre así. No, sí, desde novio era así. Pero ¿y por qué se casó? No, porque él me decía que estaba arrepentido, que iba a cambiar. ¿Y le creíste? Sí, le creí. Ahora el mujeriego se fue, me dejó con 5 hijos. Yo no dije nada. Pero después le pregunté, ¿y por qué el pastor me dijo que hable contigo? Porque estás con miedo de entregarte a Jesús. ¿Por qué no te entregas a Jesús? Es que tengo miedo, mire. ¿Será verdad? No será verdad. Mis amigos me dicen que me están lavando la cabeza. Miren. Al mujeriego sinvergüenza, estoy usando las palabras de ella, al mujeriego sinvergüenza le creyó. A Jesús, ¿será? ¿Me estarán lavando la cabeza? Pero ¿cómo somos los seres humanos, queridos? Al hombre, al ser humano, le creemos todo. A Dios, a la palabra de Dios, ay, pero ¿cómo será? Pero así somos los seres humanos. Entramos al avión. No conocemos al piloto, no conocemos a los comisarios de bordo, no conocemos al que fabricó el avión, no conocemos al dueño de la compañía, no conocemos a los otros pasajeros, no conocemos a nadie, nos sentamos y dormimos con la seguridad de que cuando nos despertemos estaremos en Madrid. Y si en la mitad del camino el piloto te lleva al Triángulo de las Bermudas y te arroja ahí, ah, no, pero tú crees en todas esas personas que nunca has visto, tú crees. Ahora Jesús viene y dice, hijo, dame tu vida que yo te voy a conducir a pastos verdes. ¿Será? ¿Cómo será? Pero así somos los seres humanos. Te duele la cabeza, vas a la farmacia, no conoces al farmacéutico, no conoces al dueño de la farmacia,
No conoces al que te está vendiendo. No conoces a nadie. Dame una pastilla para el dolor de cabeza. Te dan un Mejoral. No sé si hay Mejoral. Y te lo tomas. Y si te estuvieran dando una pastilla de cianuro de potasio. Pero no, tú crees. Tú crees en toda esa gente que nunca has visto, tú crees. Y te tomas. Ahora viene Dios y te dice, aquí está el poder del evangelio, tómalo. Ahí te quedas, ¿cómo será? No sé. Pero es que los seres humanos somos interesantes, queridos. Queremos prueba de todo, pruébame. Pero el otro te prueba que el Mejoral es Mejoral. No, eso no tiene nada que probarte. Ahora, cuando se trata de Biblia, pruébame. Ahí quieres prueba de todo. Y sin embargo, tú en la vida haces cosas que nunca entiendes. Por ejemplo, yo no entiendo cómo una vaca negra come pasto verde y produce leche blanca. Yo no entiendo, pero yo me tomo la leche. Porque en la vida hay cosas que no entendemos, pero hacemos. El otro día alguien me dice, pastor, el día que yo le dé la mano a Dios, yo voy a creer. ¿Quieres darle la mano a Dios para creer? Le digo, ¿y por qué no viniste anoche? No, es que fui con mi novia a cenar. ¿Estás enamorado? Sí. ¿La amas? Sí, la amo mucho. ¿Ya le has dado la mano al amor? No. ¿Y por qué crees? Es que yo siento. Sí, pero nunca le has dado la mano. No, pero ¿cómo le voy a dar la mano al amor? Igual con Dios. ¿Por qué quieres darle la mano a Dios? ¿No sientes a Dios en todo? Pero los seres humanos queremos pruebas. Y ahora viene Pablo y dice, el evangelio es poder, pero es poder si crees. Y te voy a contar ahora, porque hasta aquí todo lo que te hablé es teoría. Ahora voy a entrar en el terreno práctico para mostrarte cómo funciona el poder del evangelio. Yo estaba predicando una noche en la iglesia de Botafogo, en Brasil, en Río de Janeiro. Había unas 1,200 personas. Era una noche de predicación. Comenzamos a las 9 de la noche, sábado de noche, y terminamos a las 5:30 de la mañana. Toda la noche cantando, orando, predicando, cantando, orando, predicando. Una linda noche vigilia. Más o menos a la 1 de la mañana, todos se dividieron de dos en dos para orar. Yo me fui a orar con un joven que nunca había visto. Pero antes de eso, cuando ya nos estábamos dividiendo para orar, una señora levantó la mano y dice, jóvenes, yo quisiera que ustedes oren por mi hijo. Y dijo así, mi hijo nació aquí en la iglesia, creció en la iglesia. Mi hijo participó de todas las actividades de la iglesia. Es un joven como ustedes. Y yo quisiera ver a mi hijo aquí, pero infelizmente en este momento que ustedes están cantando, orando aquí, mi hijo está aquí cerca, en las calles de Copacabana, vestido de mujer, prostituyéndose, vendiendo su cuerpo. Y ella comenzó a llorar y dice, yo no sé qué hacer más para ayudar a mi hijo. Él nació, creció en la iglesia. Por favor, ayúdenme, oren a Dios, que traiga a mi hijo de vuelta. Y ahí nos dividimos de dos en dos para orar. Y yo me fui a orar con un muchacho que nunca había visto. Yo hice primero la oración y después él hizo. Pero cuando él oró, cuando él comenzó a orar, me asustó con su oración, porque yo nunca había visto orar así a nadie. Y él dijo así, oh Señor, tú viste a esa mamá triste porque su hijo que nació aquí en la iglesia ahora está vestido de mujer prostituyéndose en la calle. Señor, tú conoces todo, tú sabes lo que esa mamá está sufriendo. Yo te voy a suplicar un favor, Dios mío, trae a ese muchacho de vuelta. Pero no te estoy diciendo tráelo la próxima semana, el próximo mes, no. Tráelo a ese muchacho ahora, en este momento. Y yo en mi corazón, oyendo la oración del muchacho, pensé, pero qué atrevido este muchacho, ¿cómo le va a decir a Dios así? Y él como si hubiera oído mis pensamientos, siguió orando diciendo, Señor, tal vez tú piensas que yo soy muy atrevido, pero no, yo creo en tu promesa. Yo creo en tu promesa.
Yo creo en el poder del evangelio. El evangelio no es poder, pues si es poder, tráelo ahora. Muestra tu poder, tráelo en este momento. Y yo temblaba escuchando la oración, pero él oraba con tanto fervor, ¿sabes? Y entonces él dijo así: ahora tú me vas a decir que yo te diga que se haga tu voluntad. Señor, ¿en qué parte de la Biblia dice que tu voluntad es que ese muchacho vestido de mujer se esté prostituyendo? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Pues entonces tu voluntad es que ese muchacho vuelva, y vuelva ahora. Señor, tráelo ahora. Oye, terminó la oración, yo lo miré a ese muchacho y pensé, pero qué oración de fe de ese joven. Pero nadie apareció. Seguimos cantando, 3 de la mañana, 4, 5 de la mañana, 5:30 ya nos levantamos para cantar el último himno. Y cuando nos levantamos oímos el grito de una mujer, pero así un grito desgarrador. Y era la señora, la mamá que estaba aquí en la primera fila. Y ella tenía los ojos clavados en la puerta. Inmediatamente todos volteamos para la puerta y ahí en la puerta un hombre vestido de mujer, un travesti. Y vino caminando por el corredor y la mujer de aquí, la mamá, llorando por el corredor, fue y se abrazaron en la mitad del corredor. Imagínate, toda la iglesia lloraba, no podía. Entonces el muchacho vino aquí y yo lo llamé y le digo: mira, ¿por qué volviste? ¿Por qué viniste hoy? Y mira la historia que él me cuenta. Y ahora vas a ver el poder del evangelio. Dice: pastor, yo estaba allá parado en las calles de Copacabana. Y de repente sentí que el mundo giraba. Y sentí que yo me iba a desmayar y caí. Y cuando caí yo sentía que la vida se me iba. Y entonces levanté los ojos al cielo y dije: Dios mío, me voy a morir. Pero por favor, Señor, no quiero morirme. Así no, Señor. Yo no puedo morirme. Dame una oportunidad. Por favor, no dejes que me muera así. Estaré perdido para siempre. Por favor, dame una oportunidad. Y en ese momento me desmayé. Pero cuando me desperté, la gente de la calle me había levantado. Estaba sentado en un banquito ahí. Me trajeron agua y yo fui reaccionando. Y cuando reaccioné, tomé un taxi y fui para la casa de mi mamá. Entré al dormitorio, la cama estaba vacía. Entré al otro cuarto a mi hermano: ¿dónde está mamá? Ella me dijo: está en la iglesia de Botafogo orando por ti. Tomé el taxi, vine y acabo de entrar. Y el muchacho que oró conmigo le hizo una pregunta: ¿a qué hora te desmayaste? Y él le dijo: no sé, a la 1 de la mañana tal vez. El momento que el muchacho estaba diciendo: Señor, tráelo ahora. Por eso te digo, no hay nada en tu vida que Dios no pueda hacer. No hay nada. Dios dice: pruébame ahora, pruébame. Yo estaba predicando en Cuba y una señora atea que no creía en Dios salió. La experiencia de Cuba fue extraordinaria, ¿sabes? Prediqué en el Teatro Mella, el teatro de la juventud comunista. Por primera vez en la historia de la revolución dieron permiso a una iglesia para reunirse en ese teatro. Los hermanos no podían entrar, entraban solo 4,000 personas. Entonces los hermanos traían a sus amigos, los hacían entrar y ellos se quedaban afuera esperando a sus amigos para llevarlos a la casa de vuelta. Y ahí salió una señora, esa señora atea. Cuando yo llamé a las personas, ella no se levantó. Porque todas las noches cuando termino el mensaje yo siempre digo así: ¿quieres aceptar a Jesús? Levántate y ven. Hay mucha gente que dice: no, tengo vergüenza, pero no te avergüences del evangelio, no tengas vergüenza del evangelio. Pero ella dijo: no, yo no voy porque tengo vergüenza, yo no voy porque yo no creo en Dios. Para mí Dios no existe. Ella fue educada así desde niña. Interesante que ella me cuenta que los profesores le decían: ustedes
¿Creen en Dios? Pídanle caramelo a Dios. A ver, todos en coro, ¿ya? Dios, danos caramelo, ya. Más alto, griten. Pues el caramelo no aparecía. Entonces decía, ahora pídanle al comandante el caramelo. Pídanle al comandante Fidel. Ellos pedían y ahí la profesora les daba caramelo. ¿Está viendo? ¿Quién existe? ¿Dios o el comandante? Y esos niños crecen así. Para ellos Dios no existe. Y esa noche el Espíritu de Dios tocó su corazón y ella dijo, no, yo no creo. Pero se fue a la casa y mientras se iban, el Espíritu le hablaba en el corazón y ella decía, no, yo no creo. Pero el Espíritu seguía trabajando en su corazón y ella decía, no. Pero ya antes de llegar a la casa, levantó los ojos al cielo, dijo, Señor, mira, si tú existes, yo te voy a pedir una prueba. Pruébame que existes. Su esposo se había ido a Miami 20 años atrás y nunca le había llamado siquiera. Entonces ella le dijo a Dios, si tú existes, yo quiero que mañana mi esposo me llame, porque eso es imposible. Y si él me llama mañana, entonces yo sabré que tú existes. Cuando ella bajó del ómnibus, una vecina le dice, oye, ven, hay una llamada aquí para ti, de Miami. Ella va y era el esposo. Ella le dijo, hasta mañana. Y Dios le dijo, no voy a esperar hasta mañana, ahora. Porque Dios es Dios. No te atrevas a dudar del poder de Dios. Tú no tienes idea de lo que el Evangelio puede hacer en tu vida, pero tienes que creer, porque si no crees, ahí el Evangelio no funciona. Y segundo, no puedes avergonzarte del Evangelio. Por eso esta noche te voy a hacer una invitación. Esta invitación es para ti que has venido por primera vez a escuchar la palabra de Dios.